Todos tenemos diferentes necesidades, materiales, económicas, emocionales y las más importantes para suplir las necesidades espirituales. Y escuche esto, frente a esas necesidades, Dios ha prometido que Él las va a suplir. Eso dice Filipenses capítulo 4, versículo número 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta. La gran pregunta es, si allí hay una promesa, entonces, ¿por qué hay muchas necesidades que no han sido satisfechas en nuestra vida? ¿Por qué? Permítame en los siguientes minutos en este devocional en línea con Dios mirar algunas razones por las cuales muchas de nuestras necesidades no son suplidas. La carta del apóstol Santiago en el capítulo 1, versículos 5 al 8 nos da dos razones. Aunque aquí en estos 3 versículos el apóstol Santiago nos habla específicamente de la sabiduría, sí nos permite dilucidar por lo menos 2 razones del porqué de nuestros faltantes, del porqué mucha necesidad sin suplir. Y aquí está la primera. En el capítulo 1, versículo número 5, Santiago dice: si a alguno de ustedes les falta sabiduría, entonces pídala a Dios, pídala, que Dios da abundantemente, sin reproche, y al que pide le será dado, al que pide se le dará. Mire, una de las razones por las cuales nuestras necesidades no son suplidas es porque aún no hemos pedido. Y a eso es lo que nos invita Santiago en el capítulo 1, verso 5. Pida a Dios, que Él da abundantemente, sin reproche. Y si usted pide, se le da. Pida. Repito, si mi necesidad muchas veces no es satisfecha, es porque no estoy haciendo uso de algo tan poderoso como es la oración y a través de ella poder pedirle a Dios, poder llevar mi necesidad delante de Dios. Usted y yo tenemos una herramienta poderosa frente a las preocupaciones y es que las podemos llevar ante Él, las podemos llevar ante Dios. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 5, versículo número 7, que si estamos angustiados, cansados, preocupados, que si tenemos necesidades, que podemos ir ante Él, ante Dios, y Él nos daría descanso. No le dé miedo, ni tampoco piense que es tonto llevar nuestra necesidad delante de Dios en oración. Dice las Escrituras que Él, como buen Padre, tiene cuidado de nosotros. Así que allí está la primera razón por la cual nuestras necesidades no son satisfechas. Y esa insatisfacción nos lleva a la preocupación y a la ansiedad. Acérquese a Dios, pídale su ayuda. La segunda razón la encontramos en el verso 6 de esa misma carta de Santiago, capítulo número 1. Dice, mire, si usted quiere sabiduría, pídala a Dios. Pero luego el verso número 6 dice, pero pida con fe. Nos habla de cómo pedir. Dice, pida con fe, no dudando nada. La segunda razón por la cual nuestra necesidad no ha sido satisfecha es porque pedimos, pero luego dudamos que Dios tenga el poder de hacerlo o que Dios pueda hacerlo. Mire, escuche esta historia corta. En cierta ocasión, los habitantes de un pueblo decidieron orar para pedirle a Dios que lloviera, pues había una gran sequía en aquella ciudad y la cosecha se había perdido, no podían sembrar, el ganado se moría y esa sequía había traído mucha pobreza al pueblo. Así que hacen un llamado para que todos se reúnan en el parque y puedan orar a Dios para pedirle que mandara lluvia. Pero ¿sabe? Entre todos los habitantes del pueblo, el único que llegó con sombrilla fue un niño. Todos llegaron a pedir por lluvia, pero solo un niño fue preparado porque creía que Dios lo podía hacer. El gran problema que usted y yo tenemos es que llevamos a Dios nuestra necesidad, pero luego de orar no creemos lo suficiente. No creemos que Dios pueda hacerlo. Y el mismo Santiago, en ese pasaje que estamos leyendo,
lo califica Santiago al que no cree como a alguien de doble ánimo, y luego lo compara como la ola, como la onda de un mar que es arrastrada y echada de un lado a otro por el viento. Lo califica Santiago al que no cree como a alguien inconstante. Y luego ese pasaje de Santiago termina diciendo que si usted y yo somos así, que si oramos pero no creemos, que si oramos y no tenemos fe, jamás vamos a recibir algo de parte de Dios. Jamás. Cuando la preocupación y la ansiedad lleguen a su vida por causa de las necesidades, primero, ore a Dios. Y segundo, pida con fe. Número 3, porque muchas de nuestras necesidades y preocupaciones son la consecuencia de alguna decisión o acción que tomamos en el pasado. No cuidamos nuestro cuerpo, entonces nos enfermamos. Malgastamos el dinero o nos metimos en deudas innecesarias y hoy estamos viviendo una situación económica difícil. Nos alejamos de Dios y luego vemos cómo la bendición se perdió. En fin, podríamos dar muchísimos ejemplos al respecto. Pero permítame, le traigo una historia bíblica que nos va a sustentar este tercer punto. Todos hemos escuchado hablar de la historia del hijo pródigo. Está en la Biblia, en Lucas capítulo 15 del verso 11 al 32. La historia cuenta que el hijo de un hombre muy rico pidió su herencia, se fue y se la malgastó. Es decir, tomó una mala decisión, tomó una mala acción. Luego, después de malgastarse toda su herencia, se vio en la pobreza más profunda, en la pobreza más grande, al punto que después de ser muy rico, se fue a cuidar cerdos. Y era tanta el hambre que tenía que deseaba que alguien le diera de la comida que comían los cerdos. Allí vemos al hijo pródigo con necesidades, con preocupaciones, pero era nada más y nada menos que las consecuencias de su mala acción y su mala decisión. Y de eso, amigo y amiga, debemos ser muy conscientes. Dios no tiene la culpa de las decisiones que usted y yo tomamos en el pasado y que hoy nos tiene preocupados, con grandes necesidades físicas, emocionales y espirituales. Dios no tiene la culpa. Hay necesidades, preocupaciones en nuestra vida que no van a ser suplidas hasta que usted y yo podamos comprender que hay que tomar correctivos en nuestra vida. Hasta que comprendamos que esa necesidad fue una consecuencia de un error nuestro, de una mala decisión, y que necesitamos tomar correctivos en nuestra vida. Cuando comprendamos eso, solo allí nuestra necesidad podrá ser suplida. Entonces, recordemos, número 3, muchas de nuestras necesidades no son suplidas porque no hemos aprendido la lección. Así como los estudiantes, solo cuando aprenden la lección son promovidos. Igual con Dios, cuando usted y yo aprendemos la lección de los errores que cometimos, Dios entrará a suplir nuestra necesidad. Lógico, pagaremos las consecuencias de nuestros errores, pero Dios en su amor está dispuesto a extender su mano para ayudarnos. Y número 4, dice la historia del hijo pródigo que él buscaba que alguien le diera de comer, pero nadie lo hizo. Yo quiero que usted y yo en este momento nos hagamos la siguiente pregunta. ¿Qué hubiese pasado si alguien ve la necesidad del hijo pródigo y le suple la necesidad que tenía en ese momento? Él quería comer. ¿Qué pasa si alguien le da comida? ¿Qué pasa si alguien le da ropa? ¿Qué pasa si en ese momento él suple su necesidad momentánea? ¿Qué hubiese pasado? Lo más probable es que el hijo pródigo hubiese seguido más tiempo allí en esa condición. Pero ¿sabe? El hijo pródigo no recibió nada, porque lo que Dios quería era sacarlo de ese sitio y que él regresara a los brazos de su padre. Solo la situación del hijo pródigo cambió. Solo su necesidad fue suplida cuando comprendió que había cometido un error y que iba a tomar los correctivos. Cuando entendió que necesitaba cumplir el propósito de Dios. Hoy quiero que usted y yo, frente a esa necesidad que estamos viviendo, nos hagamos las siguientes 4 preguntas. Número 1.
¿Estamos llevando nuestra necesidad y nuestra carga delante de Dios o nos estamos ahogando solos? Número 2. ¿Estamos pidiendo con fe? Tercera pregunta. Si esa necesidad, si esa preocupación es producto de una mala decisión, ¿ya tomamos los correctivos? Y número 4. Frente a esa necesidad que se está viviendo, Dios, ¿qué nos quiere enseñar? ¿A dónde nos quiere llevar? Le invito para que juntos oremos a Dios. Señor, te damos muchas gracias por cada persona que ora con nosotros. Gracias, Señor, por sus familias, por sus vidas, por sus hijos, por las bendiciones que entregas a cada uno de ellos. Sabemos que hay muchas necesidades, muchas peticiones delante de ti. Necesidades materiales, económicas, necesidades emocionales, necesidades físicas de salud y necesidades espirituales. Hay muchas peticiones y muchas necesidades que necesitamos que sean suplidas el día de hoy. Señor, hoy decidimos no ahogarnos solos y hacer uso de ese recurso que nos dejaste, el recurso de la oración, creyendo que tú como buen Padre Celestial nos escuchas, que no tenemos por qué llevar y cargar nuestras preocupaciones, nuestras angustias, las enfermedades, los problemas emocionales, no tenemos por qué cargarlos. Hoy la llevamos delante de ti, creyendo, Señor, que tú escuchas nuestra oración. Señor, por favor, suple a nuestra necesidad. Tú dices que tienes cuidado de nosotros. Creemos en ti, Señor. Creemos que tú tienes todo el poder en el cielo y en la tierra para sanar a aquel que está enfermo, para restaurar órganos, para traer salud al cuerpo, para traer vida al que está enfermo. Creemos que tú tienes el poder en el cielo y en la tierra para suplir a cada necesidad, para sanar nuestro corazón, para abrir puertas alrededor nuestro. Hoy oramos con fe, creyendo, Señor, que para ti no hay nada imposible. Señor, ayúdanos a comprender, a entender que necesitamos tomar correctivos en nuestra vida. Si el problema que estamos viviendo es por nuestra mala decisión, perdónanos, Dios. Hoy decidimos evaluarnos, mirar en qué fallamos y tomar correctivos, Dios. Muéstranos cuál es el propósito detrás de cada problema, de cada necesidad. Queremos hacer las cosas bien, Señor. Queremos que tú nos transformes. Bendice, Dios, a cada oyente, cada persona que ora con nosotros. Hoy te declaramos, Jesús, como nuestro Señor, nuestro Salvador.